resistencia del inyector mediante el uso del multímetro, que eso nos dio como resultado 1.1 ohmios y nosotros le restamos el 0.1 ohmios del cable. Luego realizamos un circuito conectado a la base de 12 voltios y le añadimos un relay y un interruptor. Nosotros le medimos la resistencia al relay, el cual nos dio 85.6 ohmios. Luego hicimos el reto de una señal cuadrada con una cresta al inicio, que es esta que está acá. Ya. Esta señal está producida porque el relay actúa como un interruptor controlado electrónicamente. Cuando la bobina relay está energizada, se cierra un circuito permitiendo el paso de corriente. Eso refleja como un nivel bajo en la señal que se está transmitiendo, y al desenergizar la bobina, el relay vuelve a su estado original, abriendo el circuito y el flujo de corriente, lo que muestra como un nivel bajo. Ese sería el primer reto. Hola profesor, mi nombre es Antonio Escobedo y le voy a explicar la experiencia 2, que es evaluación de señales digitales de componentes de salida. Bueno, como podemos observar, tenemos un generador de ondas que genera dos tipos de señales, una que es la cuadrada y la otra es la PWM. La diferencia entre ellas es que la cuadrática, bueno, la cuadrada, tiene frecuencia variable y el porcentaje constante del 50%. Mediante el PWM tiene una frecuencia constante y el porcentaje es variable. Acá en el laboratorio realizado obtuvimos una señal cuadrática que nos botó como máximo 30.50 kHz y como mínimo 496.2 Hz, como podemos ver en la pantalla. Y ahí tenemos la señal PWM, que el porcentaje, que el 90%, que es el máximo que pudimos obtener, es el 658.4 kHz, y al ser mínimo no tiene algo que lo varíe, pues el 0% es mínimo, y también nos botó una señal de 0 Hz. Eso sería todo, muchas gracias. En el Carbonchi haré la experiencia número 3, ¿no? Donde teníamos un transistor MOSFET, un bombillo LED y un generador de señal digital. Primeramente, para armar el circuito nos pidió encontrar la datasheet del transistor MOSFET de potencia, que sería IRF 540. Continuando con el circuito, y armábamos el circuito del transistor MOSFET, contamos con el bombillo, y iba a 12 voltios y a 5 voltios era que estaba prendido, y cuando poníamos a tierra estaba apagado. Y conectamos con un generador de señal, ¿no? Y nos pedía identificar cuál es el señal PWM y la señal cuadrada, ¿no? Y analizando identificamos que el de la izquierda sería el de PWM, porque la intensidad luminosa del bombillo, veíamos que con eso aumentaba o subía la intensidad del bombillo, ¿no? Y la de derecha sería la señal cuadrada, ya que con eso controlábamos el efecto de intermitencia, pero veíamos que no era muy fuerte, ¿no? Porque el transistor MOSFET trabajaba a altas frecuencias. Si estaría con uno de menor frecuencia, sí notaríamos el, la intermitencia de bombillo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jorge Marca Curi y en la experiencia número 4 comprenderemos el proceso para la inyección, que es la acción que genera el movimiento del motor de la combustión. Primero nos pide evaluar la bobina de la resistencia del inyector y justificar cuándo sería el consumo de corriente promedio cuando el inyector se encuentra energizado. Bueno, primeramente medimos la resistencia del inyector, que nos da 1.3 ohmios, y la restamos a la resistencia del cable, que es de 0.3 ohmios, y nos da un total de 1 ohmio. Y por la ley de Ohm, calculamos que tiene una corriente de 2 amperios cuando está energizada. Bueno, el segundo punto nos pide que evaluemos con un multímetro y el osciloscopio la señal del inyector para 3 posiciones diferentes de velocidad y 3 posiciones diferentes de demanda de carga. Bueno, en señal de velocidad tenemos un 0%, a un 50% la frecuencia va disminuyendo, y después a un 99% el ancho de pulso es mayor. En otras palabras, la velocidad del inyector ha aumentado. Y después tenemos en las 3 posiciones de carga, a un 0%, a un 50% y a un 99%. ¿Qué nos dice esto? Cuando está a un 99% nos dice que el tiempo de demora de inyección es mayor. Bueno, después nos pide analizar si el inyector es conmutado respecto a tierra o positivo. Es conmutado a tierra porque la señal que nos brinda el osciloscopio, el circuito, internamente está hecho con un MOSFET.
noches, profesor. En esta ocasión le habla el alumno Yanko Bomalazo Luis Enrique de la carrera de Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada. Bueno, en esta experiencia se examinó el proceso de inyección de combustible para un motor diésel, ya que es esencial para el movimiento del vehículo. Se analizó el circuito eléctrico del inyector usando un módulo de ATECH para observar cómo cambia la señal de conmutación del inyector al variar la velocidad o la demanda de potencia del vehículo. El parámetro del ancho de pulso se ajusta para inyectar más o menos combustible según sea necesario, permitiendo un control preciso en el proceso de inyección. La señal de conmutación del inyector, al ser digital, asegura esta precisión. En la imagen podemos observar cómo a velocidad de ralentí el periodo de inyección es mayor, mientras que al aumentar la velocidad máxima mediante el TPS, el periodo de inyección disminuye. Gracias.